Good evening, buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra presentación virtual con Uva de Aragón para discutir su nuevo libro El crimen de Biltmore Way, presentado en colaboración con el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. El crimen de Biltmore Way es la segunda novela de la detective María Duquesne. Hace poco más de un año presentamos en Books and Books a salón lleno la traducción al inglés de la primera, El milagro de San Lázaro. En El crimen de Biltmore Way, como en la anterior, se destaca un estilo muy fluido, un extraordinario desarrollo de los personajes que nos parece conocerlos y una trama llena de suspense, con innumerables giros y un final sorprendente para el lector. Para presentar y conversar con nuestra autora, esta noche tenemos a Jorge Duany. Jorge es el director del Instituto de Investigaciones Cubanas y catedrático de Antropología en la Universidad Internacional de la Florida. Ha publicado extensamente sobre migración, etnicidad, raza, nacionalismo y transnacionalismo en Cuba y el Caribe. Su último libro se titula Picturing Cuba: Art, Culture and Identity on the Island and in the Diaspora, publicado en el 2019. Recuerden que durante esta transmisión, la audiencia puede hacer preguntas oprimiendo el Ask a Question button en la pantalla y las contestaremos después de la presentación. El crimen de Biltmore Way se puede comprar en Books and Books en el link verde de abajo de la pantalla. Cada libro que usted compre beneficiará a Books and Books durante estos tiempos difíciles y se lo agradecemos. Hemos tenido algunos problemitas técnicos con Jorge Duany, así que él está, en lugar de poderse oír en la pantalla, se le puede oír en el teléfono, esperamos. Así que ahora vamos a probar y vamos a ver si podemos traer a Jorge al escenario. Ok, con uva. A ver, Jorge, probemos. No. No, espérate. A ver. Que yo lo estoy llamando de nuevo porque la llamada se cayó. Ay, ay, ay. Ella te está llamando. Porque se cayó. Ay, ay, ay. El mundo virtual, qué divertido. Buenas noches. Ok, ahora sí. Bueno, gracias Cristina, gracias Hugo, gracias a todos los asistentes y perdonen estas dificultades técnicas. Mi teléfono no está mute, mi micrófono es simplemente que no funciona. Bueno, agradezco nuevamente a Books and Books por su continuo auspicio de nuestras presentaciones de libros sobre temas cubanos y cubanoamericanos, que en el pasado eran en la librería, pero ahora son virtuales. Y esperemos que pronto podamos regresar a la librería en persona. Es un gran placer presentarles a nuestra autora invitada de esta noche, la doctora Uva de Aragón. Uva es una reconocida escritora, periodista, profesora universitaria y promotora cultural. Hasta su jubilación en el 2011 fue directora asociada del Instituto de Investigaciones Cubanas en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Recuerdo con mucho afecto sus generosos consejos cuando llegué a Miami a dirigir el instituto, especialmente cuando organizamos nuestra primera conferencia juntos de estudios cubanos y cubanoamericanos. Hugo obtuvo su doctorado en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Miami y no he podido averiguar exactamente dónde estudió antes, quizás ella lo quiera decir luego, pero eso no aparece en su biografía. Lo que sí aparece es que Hugo ha cultivado múltiples géneros literarios, ha publicado 17 libros
incluyendo la novela de esta noche. Y entre estos libros se destacan 2 novelas. Memoria del Silencio, publicada en el 2002 y traducida al inglés como The Memory of Silence, que se editó en 2014. Este libro se llevó al teatro en el 2014 y el 15 y tuvo un gran éxito en Caracas y Miami, así como en festivales de teatro en Chile y España. El tema de la reconciliación entre 2 hermanas gemelas, una que se queda en Cuba después de la revolución y otra que se exilia en Miami, ha llamado la atención del público y de la crítica literaria que se ha ocupado de esta obra. La segunda novela, El Milagro de San Lázaro, un misterio de más de 20 años, publicada en el 2016, se tradujo al inglés como The Miracle of Saint Lazarus, A Mystery 20 Years in the Making, publicada en el 2019. Esta novela introdujo el personaje de la detective cubanoamericana María Duquesne y documentó el extraordinario auge de la población hispana en Miami, incluyendo la persistencia de sus hábitos alimenticios, el idioma español, las devociones religiosas, los lazos familiares y otras prácticas culturales que distinguen a Miami como la capital del exilio cubano. La obra se puede leer como un relato penetrante de una comunidad cambiante, compleja y diversa, así como una novela de misterio. Uva, además, ha tenido una carrera periodística muy extensa. Por muchos años escribió una columna para el diario Las Américas de Miami y recopiló algunos de sus artículos en un libro titulado El mundo y mi Cuba en el diario, publicado en el 2016 y que también presentamos en Books and Books. Más recientemente ha publicado sus trabajos en el Nuevo Herald de Miami y en el año 2010 inauguró su blog Habanera Soy. Algunos de sus cuentos, poemas, ensayos y artículos aparecen en valiosas antologías literarias, incluyendo traducciones al inglés. Por ejemplo, su más reciente cuento se publicó en la antología Regalo de Abuelos, editado el año pasado. Un ensayo sobre José Martí en el volumen editado Exile in Global Literature and Culture, Hopes Found and Lost, también en el 2020. Anteriormente había publicado algunos de sus trabajos en Cuba, A Traveler's Companion en el 2002, The Voice of the Turtle, An Anthology of Cuban Stories, 1997, y para solamente mencionar otro título, Estatuas de Sal, cuentistas cubanas contemporáneas, en el 1996. En una nota un poco más personal, quisiera consignar mi admiración por la amplia y profunda obra de Uva, particularmente después de su jubilación. Conozco pocos autores tan productivos como ella, después de llegar a lo que un amigo de mi época estudiantil llamó la cúspide de la madurez. Antes de cederle la palabra a nuestra invitada, les recuerdo que pueden hacer preguntas durante y después de la presentación, haciendo clic en el botón de abajo de su pantalla que dice Ask a Question. Al terminar la intervención de Uva, trataremos de recoger la mayor cantidad de preguntas para su consideración. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi estimada colega y amiga, Uva de Aragón. Bueno, muchas gracias a Cristina Nosti, a Books and Books, a Mitch Kaplan. Books and Books ha cogido mis libros y mis presentaciones, yo creo que por lo menos desde hace 20 años. Muchas gracias al Cuban Research Institute, a Jorge Duane por esa presentación, aunque tengo que decir que es muy desobediente, porque yo le pedí que no fuera una presentación larga y me ha dicho demasiadas cosas que hasta yo me olvido que he hecho. Y también a todo el personal del CRI que ayudan a promover estos eventos.
hace, como él dice, casi 10 años va a ser que me jubilé y sin embargo siempre y todavía me hacen sentirme que el CRI es mi casa. Bienvenidos a todos ustedes que están viendo. Yo estaba aterrada de que no iba a venir nadie porque nunca he hecho una presentación virtual. Ustedes estoy segura que en estos días ven muchas cosas virtuales y salen las personas con estos libros atrás bien arregladitos y como ustedes verán, mis libros no están en perfecta orden. Esta es una oficina y una biblioteca que se usa todos los días, donde trabajo todos los días, donde saco y pongo libros, etcétera. Y por lo tanto, hay todavía partes más desordenadas y otras más ordenadas. Pero les doy la bienvenida a mi biblioteca, al mundo más íntimo, el lugar donde paso más horas del día. Como ha dicho mis colegas, estamos aquí para la presentación de este libro, El crimen en Biltmore Way. Primero les voy a hablar un poquito de por qué y cómo escribí esta novela y después pues les voy a leer dos pasajes. Cuando me jubilé, como Jorge dijo, Memoria del Silencio se llevó al teatro, salió la edición bilingüe, salió la colección de artículos que se publicó en Cuba, nada menos, una cosa absolutamente increíble, gracias a Vitalina Alfonso, y la obra se hizo gracias a Virginia Ponte. Siempre me gusta agradecer las personas que me han ayudado a través de la vida en cosas como esa, y la traducción de Jeff Barnett. Y todas esas cosas me tuvieron muy ocupada, y mi nombre sonando, y yendo a presentar la edición bilingüe, yendo a Caracas a la obra de teatro, etc. Pero yo, que soy patológicamente responsable y que siento un compromiso con mi obra, me sentía muy culpable porque no había escrito un libro nuevo. Estaba teniendo muchos problemas con la vista y no lo decía mucho porque me daba vergüenza, qué cosa más extraña, ¿verdad? Pero casi no podía leer. Entonces leía en Kindle, que es lo que hago hoy en día principalmente, porque todavía tengo problemas de la vista, aunque han mejorado gracias a un trasplante de córnea, pero ahora el otro ojo está tropeándose, habrá que hacer trasplante en ese más adelante. Y había leído las novelas de Padura con el personaje de Mario Conde y me habían gustado. No era el género policíaco, un género que yo había leído mucho a través de la vida, una o dos novelas de Agatha Christie, de niña alguna de Nancy Drew, algo sobre Sherlock Holmes, pero muy poco. Creo que empecé con Roberto Ampuero, el chileno, que también estuvo en Cuba, y por eso quizás pues su detective, Cayetano Brulé, es un cubano en Valparaíso, Chile. Después leí al español Manuel Vázquez Montalbán, que quizás pueda considerarse el padre de la novela negra, como dicen en España, el italiano Andrea Camilleri, que precisamente murió el año pasado, y su inspector Montalbano, que es un homenaje a Montalbán, y también a la escritora Donna Leone, con su serie sobre el comisario Guido Brunetti. Entonces, Montalbán era en Barcelona un crítico de restaurantes y tenía una columna gourmet donde ponía recetas, etc. Y él empezó a poner estas cosas en sus novelas de detective. Y eso se convirtió en un elemento importante de las novelas de detectives modernas, la presencia de la comida. También me di cuenta que el personaje naturalmente del detective, su familia, sus amigos eran importantes, y la ciudad, ya fuera La Habana con Mario Conde, ya fuera Valparaíso con Ampuero, ya fuera Venecia con Donna León, ya fuera, bueno, pues yo tenía que hacer a Miami personaje de mis novelas de detective. Quiero decir también que si en Memoria del Silencio, mi primera novela, los personajes femeninos, que son los principales, como en casi todas mis novelas, eran de mi edad, en estas dos novelas de detective, María Duquesne,
y ustedes ven que es un guiño a Mario Conde, María Duquesne. Y la novela está dedicada a Mario Conde, y Padura me escribió un parrafito muy bonito para la edición en inglés, por ese guiño literario. María Duquesne es una cubana americana de la edad de mis hijas. No digo la edad porque a la mujer no le gusta que le diga la edad. Pero bueno, sí, ellas nacieron en los años 60. Y esa generación de cubano-americanas son perfectamente bilingües, perfectamente biculturales, pueden multitask, hacen de todo, son buenas madres, se ocupan de los padres que ya estamos viejos, trabajan, se ocupan de la casa, y bueno, así es María Duquesne. Es una mujer eficiente, sentimental en ciertas cosas, aunque tiene que ser dura en su trabajo, y que hace muchas cosas al mismo tiempo, y es muy buena en lo que hace, especialmente como detective, como madre, como hija, etc. Su compañero Iván Fernández, ella nació aquí en Estados Unidos, él nació en Cuba, sabe mucho de Cuba, tiene mucha curiosidad por lo de Cuba. El desarrollo de los personajes para mí ha sido importante en esta novela, que debo decir que son de las cosas que más me ha divertido escribir. No sé por qué, porque no sabía dónde iba a ir, porque no las planeé, porque me dejé llevar por los personajes. Entonces, si en la primera novela, que es esta, El milagro de San Lázaro, y también quiero agradecerle a Marlene Moleón, que es la editora de Original Book, que me quitó la primera de las manos y también ha publicado esta. En la primera novela, María y su compañero entrevistan a personas que viven en Westchester, en Hialeah, en las principales relacionados con el caso viven en Hialeah, en el Doral vive María, en Westchester, en Miami Beach. En este caso, la mujer muerta aparece en un apartamento de condominio en Coral Gables, en Biltmore Way, y ella está relacionada con una familia muy rica que vive en Coral Gables, en Coco Plum, en Coconut Grove, en Brickell Avenue, y por lo tanto se muestra otro mundo, un mundo americano de gente bien, no de gente cubanos trabajadores. También hay otro asesinato que se lleva a cabo en el Palacio de Vizcaya, y también hay una descripción del Hotel Biltmore, que por eso aparece aquí en la portada, y aparece aquí atrás la piscina. La anterior fue traducida por Jeff y su esposa Kath Barnett, y ya ellos han hablado en Hotel Biltmore para cuando esta traducción salga, porque piensan que los que visiten el hotel o los que se hospeden ahí van a estar muy interesados en la novela. Yo debía haber llevado ya la de español, pero esta pandemia nos ha hecho toda la vida muy difícil. Razón de más para agradecerles que estén aquí conmigo hoy, porque siempre le he oído decir a Mario Vargas Llosa que una de las razones o justificaciones o cualidades más importantes de la literatura es que podamos vivir otras vidas distintas a las que vivimos, escaparnos de nuestra vida hacia otras vidas. Y en este momento todos necesitamos escape. Así que yo espero que compren el libro, que lo lean y que se escapen de muchas de las cosas tan tristes que estamos viviendo en estos tiempos de pandemias y cóleras. Bueno, les voy a leer dos pasajes, porque yo no les quiero leer mucho, porque uno de los problemas con las novelas de detective para escoger los pasajes es que yo no quiero que sepan mucho de la historia, porque es una obra de suspenso, y si les cuento demasiado, entonces el suspenso se evapora, ¿no? Esto es al principio de la novela, cuando María se lamenta que hace tiempo que no tiene ningún caso verdaderamente complejo, todos los ha resuelto rápidamente, aunque han sido feos algunos, pero se han sido fáciles de resolver.
y la llaman de que han encontrado un cadáver en este edificio de condominio en Biltmore Way. Al entrar en la escena del crimen, a María le sorprendió que nada se viera fuera de lugar. Era un apartamento decorado con mucho gusto, con muebles de calidad, de estilo moderno y con abundantes obras de arte en las paredes. Se trataba de una de las unidades mejores del edificio, con 2 cuartos y 2 baños y un balcón que daba al campo de golf. En la habitación principal estaba el cadáver de la mujer. Enseguida se dio cuenta de que la habían colocado cuidadosamente después de muerta. Estaba vestida, casi podría asegurar que no la habían molestado sexualmente. Su compañero Iván Fernández había llegado unos minutos antes y la puso al día. Se llama Sarah Turner, tenía 35 años. Era decoradora, coleccionista y vendedora de arte. Este condominio lo obtuvo hace 3 años. Antes vivía en Nueva York. Y es impresionantemente bonita, añadió María cuando se acercó al cadáver, mientras los fotógrafos retrataban a la mujer muerta y el equipo forense recogía la evidencia. No hay señales de violencia para entrar, ¿no? No. Y además estaba tapada con esa manta. Sí, ya he pensado por ello que fue alguien que la conocía. El médico forense tomó en sus manos enguantadas la cabeza de la mujer y les mostró la sangre que había manado una herida en el cráneo y se había mezclado con los cabellos largos y rubios. No lo puedo confirmar hasta que haga la autopsia, pero todo indica que murió de un fuerte golpe en la cabeza. ¿Y a qué hora habrá sido?, le preguntó María. Hace más de 12 horas, quizás entre 5 y 7 de la tarde de ayer domingo. Pero de nuevo, le podré decir con más precisión cuando haga la autopsia. La detective sintió ese cosquilleo en el pecho que siempre le provocaba un caso nuevo y difícil. Había visto muchas escenas de crímenes verdaderamente grotescas. Por el contrario, todo en el apartamento estaba en orden y la chica muerta parecía dormida. María sintió un ligero escalofrío, como si la incongruencia entre el entorno y el asesinato le produjera una angustia difusa. Bueno, hasta ahí ese pasaje. Ahora les voy a leer un pasaje del capítulo 27 que se llama 20 años después. En esta novela y en la anterior de la detective, hay, digamos que como unos casos intercalados. María tú ves, las mujeres tan coquetas, me tengo que arreglar la blusa. A María la llaman para ocuparse de otros casos y tiene que interrumpir su trabajo. Entonces estos casos, pues, son como cuentecitos aparte que se sostienen por sí mismos sin otro vínculo que María Duquesne los está trabajando en ellos. Esta es una técnica que introdujo a la novela, la de las historias intercaladas Cervantes. Y yo me la he aprendido muy bien, creo. Lo menos que deseaba hacer esa mañana María era declarar a la corte. No le hubiera importado en cualquier otro día, pero esa extraña sensación que se le asentaba en el pecho era una señal para ella de que estaba próxima a resolver el misterio de los 2 crímenes pendientes. Le irritaba no poder dedicarse por entero a la investigación. Menos mal que se suponía que ella fuera uno de los primeros testigos en el juicio. Esperaba que no demorara mucho el asunto. Era un caso verdaderamente extraordinario. Se remontaba casi 2 décadas atrás, cuando acababa de empezar en la policía. Era apenas una novata. Había ido con su compañero a una vivienda como parte de una investigación por la desaparición de una mujer. El marido había reportado que faltaba de la casa hacía 3 días. Aunque había pasado tanto tiempo, la memoria la llevó a aquella mañana y a la casita modesta, pero limpia, bien arreglada, con el marido americano en camiseta, tomando cerveza frente al televisor, y el hijito, de apenas casi 6 años, cabizbajo y lloroso por los rincones. Tenían que llevarse al padre, que estaba indiscutiblemente borracho, para interrogarlo en la estación. Y como no dio ningunos datos sobre parientes cercanos, llamaron a la agencia que se ocupa de los niños en casos similares. Cuando se lo llevaban, el muchachito miró a María y le dijo, "Dada hurt mommy". Es decir, papá le hizo daño a mamá.
El niño hablaba un poco enredado. María se agachó para ponerse a su altura y le pidió que repitiera lo dicho. Dada hurt mommy. Si hubiera tenido más experiencia, María no hubiera dejado que se llevaran al pequeño, sino habría solicitado que lo entrevistara un psiquiatra en la comisaría. Pero pensó entonces que daría lo mismo que se hiciera más tarde. En los próximos días, la policía buscó a Bonnie Darrell por todas partes, muchacha de 22 años de Georgia, que había salido embarazada a los 16 y se había ido a convivir con el padre de la criatura. Ambos, Bonnie Darrell y Michael Crowder, su compañero, tenían récord criminales por posesión y consumo de droga. Los dos incidentes ocurrieron antes del embarazo y no existían indicaciones de violencia doméstica. Cuando un vecino, aunque de dudosa credibilidad, sugirió que Bonnie se había ido con un antiguo novio, la policía creyeron que en verdad la muchacha había abandonado al marido y al niño. Además, no tenían ninguna pista. Dejaron de buscar. Después de cerca de un año en el que el pequeño Mike, como se llamaba el niño, había estado bajo la custodia del Estado, el padre aceptó renunciar a sus derechos y Mike fue adoptado por una familia, precisamente de Georgia, de donde era su madre. Transcurrieron 20 años y Mike, supo después María, había tenido una vida feliz hasta hace unos meses. Acababa de graduarse de una escuela vocacional para ser técnico de rayos X cuando los padres adoptivos perdieron la vida en un accidente de automóvil. El muchacho hizo los trámites necesarios como un robot. Se sentía desorientado. Empezó a tener pesadillas y a recordar imágenes de su infancia que no sabía que guardaba. Incluso, por primera vez en muchos años, pensaba constantemente en su madre, en la que la había traído al mundo y había desaparecido cuando él era niño. Regresó a Miami, encontró trabajo, se le presentó la oportunidad de comprar su vieja casa y decidió hacerlo con el dinero heredado de sus padres adoptivos. Aquella casita le recordaba los días en que su mamá lo bañaba y vestía, le preparaba la harina que tanto le gustaba, jugaba la pelota con él en el jardín y por las noches le cantaba dulces melodías. Del padre apenas tenía un recuerdo vago, como una sombra oscura y amenazadora que prefería mantener alejada. Creía que estaba vivo, pero no deseaba saber de él. Mike se mudó a su nueva vivienda con una mezcla de nostalgia e ilusión. El barrio había mejorado, pero la casa no se encontraba en buen estado. Cambió las puertas y ventanas, remodeló la cocina y los baños, la pintó. Finalmente la amuebló amorosamente y la vida continuó su curso. Estaba contento en el trabajo y comenzó a salir con una muchacha que le gustaba mucho. El dolor de la muerte súbita de sus padres y el hondo sentimiento de desamparo se fue suavizando poco a poco. Decidió que era hora de arreglar el jardín. Todo eso María los había leído en la prensa y hasta había visto parte de una entrevista al muchacho por la televisión. Cuando Mike comenzó a excavar en el jardín para sembrar flores, la pala tropezó con algo duro. Finalmente encontró una calavera. Llamó de inmediato a la policía. Se trataba del cadáver de su madre. La joven que supuestamente lo había abandonado por un viejo novio. Mike lloró desconsoladamente ante aquellos huesos, como nunca antes lo había hecho por su madre, quizás porque guardaba la secreta ilusión de que todavía estuviera viva. Tal vez incluso había arreglado aquella casa con la idea absurda de que regresara. Esa mañana, María debía testificar en el juicio de Michael Crowder por el asesinato de Bonnie Darrell. Cuando juró sobre la Biblia que diría la verdad y se sentó, contempló frente a ella en el banco de los acusados aquel hombre que había visto solo una vez antes, borracho y en camiseta, frente al televisor de su casa, ahora mucho más gordo y casi calvo, vestido con un impecable traje y una corbata recién comprada. En la audiencia, María distinguió a un joven que reconoció como Mike, aquel niño de carita redonda y rizos dorados, quien le había dicho lo que a las preguntas del fiscal, ahora ella repetía: Dada, her mommy. Bueno, ya no les voy a leer más, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo
Les dije que antes de empezar se sirvieran un trago. Yo me serví el mío, brindo la salud de ustedes y ahora empiezan las preguntas y espero que Duani esté ahí y que se oiga. No sé si, a ver, yo no oigo nada. Te tengo que volver a llamar. Bueno, estas cosas pasan en las mejores familias. Ustedes no se vayan. Esto lo hace más divertido. A ver si yo puedo leer. A ver. ¿No se oye? Sí, yo te oigo. Ok. Bueno, invito al público a someter las preguntas de nuevo haciendo clic en el botón que dice Ask a Question. Mientras tanto, para entretenernos un poco con Hugo, yo quisiera hacerle algunas preguntas iniciales. Hay una que ya te la había hecho Hugo cuando presentaste la otra novela, me parece que fue la traducción, y es el tema del idioma, ¿no? En esta novela insistes en el idioma español como el idioma en que redactas el original, aunque parece que tienes planes de traducir al inglés. Entonces quiero otra vez, quizás con la audiencia que puede ser que sea distinta, que nos cuentes un poco por qué escribes en español. Gracias, Jorge. Esa es una pregunta que me gusta que me hagan. Déjame primero decirte que habías en la presentación dicho que no sabías dónde yo había estudiado antes. Bueno, yo estudié mi bachelor en el Biscayne College, que es ahora St. Thomas. Y les estoy muy agradecida porque en realidad, tanto en el Biscayne College como en UM, yo estudié con becas y nunca pagué nada por mi educación y le debo mucho de la persona que soy hoy. Empieza un eco extraño a mis profesores. Deja ver si me alejo. No sé. Y también, bueno, el eco sigue. Mi bachillerato lo estudié en Ruston Academy en La Habana, que era un magnífico colegio americano. De modo que cuando yo llegué a Estados Unidos a los 15 años, sabía inglés. Y por un tiempo, como 5 años, yo escribí en inglés. Porque el escritor, aunque sea joven y no le publiquen, necesita que lo lean. Y de esa forma mis compañeras de clase, después mis compañeros de trabajo, pues podían leerme. Pero en una madrugada de desvelo, que creo que un ruido, parece unos grillos de Puerto Rico, pues decidí escribir en español porque sentí, es una frase que digo a menudo, que hay un vínculo muy íntimo entre sentir como cubana y escribir en español. Yo vengo de una familia de escritores. Mi abuelo materno es el más conocido, Alfonso Hernández Catá. Mi tío abuelo Alberto Insúa era escritor. Mi tío abuelo por parte de Catá, Álvaro Catá, era escritor. Mi tía Sara era periodista. Y yo quería y quiero pertenecer a la literatura cubana. No creo que nunca iba a ser una escritora americana. Y por lo tanto decidí. Había venido con un segundo año de bachillerato y el idioma es la herramienta del escritor. No era lo suficiente, lo que yo dominaba el español para ser una buena escritora, pero lo intenté y bueno, aquí estamos. Por eso escribo en español. Bueno, no sé si me oyes ahora. Yo sí. Ok. Pues la otra pregunta que tenía en mente, y creo que hay otra que está entrando ahora de la audiencia. Hablaste un poco de los ambientes culturales de esta novela versus la novela anterior, ¿no? Explicaste que en la primera novela eran más latinos, más cubanos, Westchester, Hialeah, Doral, y ahora están más ambientados en Coral Gables, en Coconut Grove, en Brickell. Háblanos un poquito de cómo cambia la novela según cambia el ambiente. Bueno, como yo he dicho, yo me he dado cuenta que
en las novelas modernas de detective, la ciudad es un personaje. Entonces, la primera fue más fácil porque los personajes hispanos me son más entrañables, más fáciles de construir. En Milagro de... había mucha bulla en Hialeah como hay ahora. En la casa de esta pinareña que cree que San Lázaro va a ayudar a la detective y forma unos líos entre San Lázaro y la religión y qué sé yo. Y bueno, hay una haitiana que aparece brevemente, un exiliado español, porque uno puede no escribir del exilio, pero el exilio sigue con uno. Entonces, en ese libro aparece también un exiliado español. Y ella, María es cubanoamericana, Iván es cubano, y naturalmente eso sigue en la segunda. Y en la segunda crimen es una nicaragüense, una sin papeles, muy distinta a la mujer rica, la que es asesinada. ¿Ves? Ya no les quería hacer ese cuento y ya se los hice. Cambia porque la relación de María cuando ella entrevista a los cubanos y a los hispanos es distinto que con los americanos. Siempre hay una especie de distancia que no hay. Por ejemplo, la abuela en El Milagro de San Lázaro le decía la duquesa, porque se llamaba Duquesne. Y ella, por mucho que le decía que era Duquesne y no la duquesa, ella siempre le decía, ¡ay, llegó la duquesa! Tenían otro sentido del humor. Esto además era como era una familia, los Anderson, que para el que trabajaba Sarah Turner, que es la muerta, pues son mejores vestidos, con ropa de diseñador, con carros buenos, pero eso es parte de Miami también, ¿no? Entonces, pues cambia el ambiente, cambia las descripciones de los barrios, cambia la descripción de los personajes, las personalidades de los personajes, en fin, no podía, hay algunas cosas, mira, una cosa que es difícil cuando tú haces, para mí, lo más difícil en esta segunda novela, es que tú tienes el mismo personaje y ya tú has creado el personaje, ya yo sé cómo es María Duquesne, ya yo sé cómo es Iván Fernández, ya yo sé quién es su familia, ella tiene un padre con el que ella tiene buena relación, su madre ha muerto, que era Pedro Pan, ella tiene un hijo que está estudiando en Gainesville, etcétera. Ya eso, ya yo lo creé y tengo ese formato. Pero yo tengo que pensar que los lectores, algunos, no han leído la primera y los que la han leído, a lo mejor la han leído hace un tiempo y no saben eso. Entonces yo tengo que establecer esas cosas ya sabidas, pero sin repetirlas y sin excesivamente adentrarme en ellas para que no vaya, porque no voy a escribir la misma novela, tengo que escribir otra novela. Entonces, eso de cuánto tú repites de la primera para establecer la vida de la detective fue para mí lo más dificultoso en esta segunda novela. No sé, he contestado tu pregunta y he contestado otra que no me hiciste. Bueno, esta va a ser mi última pregunta por las dificultades técnicas y por el eco. Quisiera saber si tú sientes que esta novela representa una especie de ruptura, ya sea temática o estilística, de tu obra anterior. Bueno, más que una ruptura, yo diría que ha sido un paréntesis. Sí, es distinta a mi obra anterior en algunos aspectos, que son unas novelas que aunque ella es cubanoamericana y aunque Iván habla mucho de Cuba y aunque se habla que la madre es Pedro Pan, etcétera, no están centradas en Cuba como casi mucha de mi obra anterior. Uva, sí. Creo que debes de colgar el teléfono. Ok, vamos a probar eso. Y perdona la interrupción. Oh, no. Ya. Okay, a ver. Ahora, sí. Bien. Sí, estábamos hablando si esta novela era una
una ruptura con mi obra anterior. Yo decía que más bien que una ruptura, un paréntesis, porque creo que en efecto no están tan enfocadas en el tema de Cuba. Sin embargo, ya yo he escrito el próximo libro, que no es de María Duquesne, es una memoria de mis años en Cuba, se llama El Reino de la Infancia. Y bueno, aunque ya está el texto, estoy ahora recopilando el material gráfico y estoy haciendo unas mini biografías de personajes que menciono, porque fui muy afortunada de conocer a gente importante, pero que no todo el mundo las conoce, y la editora me sugirió hacer unas mini biografías, así que tiene un poquito de trabajo. Y después tengo planeado una gran novela basada en la vida de mis bisabuelos durante las guerras de independencia cubana. O sea que yo no me escapo de la temática cubana. De manera que, y yo, si me da tiempo y me quiero divertir, pues volveremos a María Duquesne, a una tercera novela. Yo he escrito estas novelas un poco como un divertimento, ¿no? No lo debía decir. Creo que se leen fácil, creo que están bien escritas. Creo que los personajes están bien desarrollados, pero no los considero como mi obra seria. Yo creo que María del Silencio es una novela de más peso, y creo que aún estas memorias de infancia son un libro de más peso. Pero bueno, vamos a decir que yo soy una escritora versátil, porque como tú dijiste, este año he publicado una novela de detective, un cuento infantil y un ensayo académico en inglés. Así que ahí, bueno, pues no me puedo quejar de cómo estaba sintiéndome culpable si en un año de pandemia he logrado hacer 3 cosas tan distintas. Increíble. Felicidades. Muchas gracias. Tan talentosa que eres. Bueno, mi papá decía que yo era como una hormiguita, y yo creo, le agradezco a Dios y a mis antepasados escritores que me hayan dado la vocación por la literatura, a mis profesores que me hayan ayudado tanto, a todo lo que me ayudaron, pero es mucho trabajo también, es sentarse, es leer, es investigar, es romper, es consultar. Por mucho que uno tenga una facilidad, una vocación, la literatura, como todo, es trabajo. Un trabajo, es un trabajo. Eso yo creo que lo decía Rilke, ¿no? Siempre lo de él cuando él fue estudiante de Rodin, él decía algo así como que hay que trabajar, hay que trabajar. Él veía la disciplina y el trabajo que el arte. Se lo atribuían a Hemingway, yo no sé si fue Hemingway o quien lo dijo, pero que la literatura es 2% inspiración y 98% prespiración. Hay que sudarlo, hay que sudarlo. Es verdad. Es una labor. Me fueron más fáciles que otras. Y una cosa que quiero añadir es que una cosa que me ayudó mucho con estas novelas es el internet. Porque, por ejemplo, yo pienso que antes, para escribir una novela como esta, un escritor hubiera tenido que salir más de su casa. Sin embargo, yo podía, por ejemplo, en El Milagro de San Lázaro, María Duquesne tiene que ir a Brooklyn a entrevistar a un escritor. Y yo busqué un barrio en Brooklyn, busqué la calle, busqué un restaurancito, busqué el menú. Y yo describí todo a donde fue, las calles, la avenida, la estación de policía, donde ellos van para que le busquen una persona, para que haga un dibujo de la persona que él vio. Y todo eso lo busqué en el internet y lo vi en el internet. Y muchas de los lugares y de los barrios que describo y eso, pues los busco y los veo. Entonces otra persona hubiera tenido que viajar allí o tomar fotos o inventar algo que no existe. Y sin embargo, es más, hay cosas que yo he escrito y entonces gente me dice, ay, yo estuve ahí en ese restaurante, ¿no te acuerdas? Y yo no he estado, yo lo describo, pero yo no he estado. Lo he buscado en el internet. Así que esa es otra herramienta que tiene hoy en día el escritor, ¿no? Sí, es increíble. ¿Cuánta información hay? Quizás por eso me divirtió escribir la novela, porque no, vaya, porque Memoria del Silencio es una novela tan desgarrada, donde hay tanto de mí misma, de mi vida, del exilio. Fue una novela tan dolorosa de escribir que esta, pues, no tiene ese desgarramiento. Tiene muerto, pero no tiene desgarramiento. Aquí Jorge Saldívar te dice que debes de ver a la casa que está a la venta, 1498 Sevilla, ahí mismo en la esquina del Biltmore. Ah, bueno, deja ver si ahí encuentran una muerta también.
Ok, aquí hay una pregunta. En cuanto a la ciudad ser un personaje y la nueva novela que tiene lugar en parte en Coral Gables, ¿es la Miami cubana-americana o también la americana que aparece en la novela? No, en la novela es más el Miami americano. Aparece en Biltmore Way porque en realidad hay una vez por 2 meses entre que vendí una casa y compré esta, viví en ese edificio que describo, que yo le había puesto el nombre, pero después por si acaso me ponían una demanda y no les gustaba que pusiera el nombre del edificio, lo quité. Y entonces pues describo el lobby y cuando ellos van a los detectives a entrevistar a los vecinos y los vecinos le dicen lo que saben de la muchacha que han matado, pues son americanos principalmente los que viven ahí. No todos, pero muchos de ellos. Y claro, ella va a estos barrios que yo menciono a entrevistar a miembros de esta familia rica, Anderson, que tienen 3 hijos, así que es el esposo, el hombre, la pareja, los 2 y los 3 hijos, y las esposas de los hijos, qué sé yo, y es un Miami americano. Sin embargo, después cambia porque el otro asesinato es una mujer nicaragüense indocumentada y ahí totalmente cambia el ambiente. ¿Alguien quiere saber cómo se empieza a crear un personaje? Una pregunta muy buena. Hay veces que uno empieza con unas ideas básicas. Bueno, va a ser cubanoamericana, va a ser mujer, va a tener esta edad. Y a medida que tú vas poniéndole en la acción, a veces el personaje se crea solo. Yo no creo que hay una manera, una respuesta fácil. Yo en Memoria del Silencio lo planeé todo, hice outlines, tomé fotografías de los periódicos de como yo creía que eran los personajes, les di fechas de nacimiento, cumpleaños, horóscopo, y viví por 5 meses con aquí lleno de papeles con estos personajes y no salí, no veía a nadie, convivía con ellos y cada detalle lo supe de antemano y cada capítulo antes de escribirlo tenía un bosquejo. Sin embargo, en estas de detectives se escribieron solas y les voy a confesar, cuando yo empecé esta novela, yo no sabía quién era el asesino. Yo dije, yo no lo voy a saber, porque si yo no lo sé, no lo puede saber nadie. No le puedo dar ninguna pista equivocada. Entonces yo puse que todo el mundo podía ser culpable. Puse pistas como para que todo el mundo pudiera parecer culpable. Hay gente que le dice, ya yo sé, fue fulano. Ya yo sé, fue fulano. Y la verdad es que cuando yo lo escribía, yo no sabía quién iba a ser. Interesante. Entonces tú misma ibas descubriendo. Sí, las mira, pistas los escritores que yo no me creía de que los personajes toman vida propia, las historias toman vida propia, es verdad. Es verdad. No me lo creía porque en realidad no me había pasado tanto con Memoria del Silencio. Memoria del Silencio es una historia cubana, parte basada en mi vida, parte basada en la de mi hermana, parte en la de amigos que me contaron cosas y basada en la historia de Cuba que las personas de mi generación hemos vivido. Entonces, esa historia, era muy cercana a mí para decirte que se escribió sola. Pero estas que son inventadas, sí hubo un momento que empezaron a caminar solas y los personajes se fueron creando a sí mismos solos. Bueno, entonces hay que preguntar, ¿cuál va a ser la próxima? ¿Tienes algún personaje ahí rondando en tu cabeza? Bueno, ya mencioné que ya escribí, aunque necesita revisión y otra serie de cosas, unas memorias de mi infancia que se llama El Reino de la Infancia. Y es desde un poquito antes de yo nacerme, la vida de mis padres y mi vida hasta el día que me fui de Cuba. Y yo tuve la suerte de conocer a personalidades de la cultura cubana, y hay anécdotas de Lecuona y de Bola de Nieve y de Luis Carbonell. Y bueno, y también hay un momento a partir del 56 que mi madre se casa con Carlos Márquez Sterling, que la vida pública del país y mi vida privada se unen o se afectan una a la otra, y entonces pues también contiene una serie de acontecimientos que pasaron en el país y cómo los vivimos en mi casa, ¿no?
Interesante. Ese libro yo había tratado de escribirlo 2 veces y no me había salido. No había salido porque no me daba cuenta que la memoria es algo muy, muy misterioso y que a veces uno se acuerda de cosas y que lo importante era que yo las escribiera como yo las recordaba. Claro, las cosas históricas tenía que revisar. Yo no podría decir, por ejemplo, que yo me acordaba que preguntaron si íbamos al colegio cuando el golpe de Estado. Tenía que revisar antes que el 10 de marzo fue un día entre semanas, porque si el 10 de marzo de 1952 hubiera sido un domingo o un sábado, entonces ese recuerdo yo lo hubiera inventado, porque no hubiera podido ser que yo me acordaba de que habían preguntado si íbamos al colegio o no, porque Batista había dado un golpe de Estado. Entonces hay cosas que tú tienes que chequear que tu memoria no te traiciona. Pero lo demás hay que contarlo como uno lo recuerda. Pero y cuento esto para que la gente vea que escribir, los escritores nos trabamos en muchas cosas. Otra cosa importante era cómo iba a ser mi voz. ¿Era mi voz de niña o era mi voz de adulta? Era visto como yo, naturalmente iba a ser como yo lo vi entonces, pero ¿con qué voz? ¿Con qué tono? Si el de una niña o el mío. Opté por hacerlo como otra cosa, el manejo del tiempo. Cómo tú introduces cosas que pasaron después, pero que te iluminan lo que viviste de niño. Entonces, una cosa que me ayudó mucho fue leer las memorias de Carlos Alberto Montaner, que fue a la presentación ahí en Books and Books, y que no es de su infancia, pero tiene parte de su infancia, o parte, digamos, el libro tiene parte del libro de su infancia. Si nunca has leído un libro, un ensayo de Walter Benjamin, que se llama A Berlin Childhood, te lo recomiendo, porque él escribe de su infancia en Berlín. Yo leí varios de infancia antes de empezar de la infancia de Tolstoy, me parece, y varios de rusos, de americanos, qué sé yo, de españoles, varias memorias, y eso me ayudó. Y bueno, yo estoy contento como ha quedado el texto. También tienes que tener cuidado de no caer en cosas demasiado sentimentales. Mi padre murió cuando era niña y naturalmente que eso es dramático y eso me hizo sufrir, pero tienes que tener un poco contenida la emoción, no caer en lo picudo. Mi hermana me dice, tú nunca caes en lo picudo, pero mi hermana piensa que todo lo que yo escribo es una maravilla, así que a ella no hay que hacerle caso. Uno tiene que tener ciertas maneras ciertas pautas en que cosas que uno tiene que tener cuidado, que son caminos peligrosos, ¿no? Exceso, sentimentalismo. Tienes que tener una cuota, pero limitada, ¿no? Entonces, bueno, ya eso está en preparación, ahí estamos el material gráfico, yo tengo fotos de la infancia, pero algunas no están en buen estado, ha habido que mejorarlas. Los editores quieren que añada cosas que no sean solo de mi infancia, sino recortes de periódicos, de hechos históricos que yo menciono, porque piensan que no solo es un libro personal, sino es un libro histórico. Entonces estamos en eso que yo espero que para finales de este año salga, cuando ya haya terminado la pandemia, lo podamos presentar en Books and Books a salón lleno. Eso suena fantástico, de verdad. Y después la otra novela me va a demorar un poco de tiempo porque es un poco complicada. Cuando tengas el manuscript terminado, deberíamos de ver si a lo mejor Vintage en español te lo publica. Ah, bueno. Pero bueno, eso son ideas. Sí. Es interesante, si me dejas compartir, que últimamente yo pienso mucho en mi niñez. En mi infancia, en mi niñez. Me han venido muchas memorias, no sé si tiene que ver con la pandemia y hacer como un recuento de la vida de uno, pero como han venido memorias así todo el tiempo y claras de una manera que no las había recordado antes. Así que es interesante, como dices tú, cómo funciona el tiempo, cómo se mueve y cómo es la memoria. Y eso también es interesante como tema, ¿no? Pero bueno, eso vas a hacer tú que vas a pero ya el texto está prácticamente terminado, siempre uno lo revisa y le tengo que hacer un pequeño epílogo porque la editora me dice que hay algunos cabos sueldos, que no explico cómo se fue mi papá, cómo se fue, o sea, los dejo en Cuba, y qué pasó después, ¿no? Que tengo que escribir una especie de epílogo y explicar un poquito yo hablo del día que me fui y ya,
pero que tengo que poner un pequeño epílogo. O sea, necesita algunas cositas, pero, y como digo, el material gráfico y todo, unas pequeñas biografías que me han pedido, porque hablo de muchas personas famosas, pero no todo el mundo sabe quiénes son. Y eso me está dando más trabajo que escribir el libro, las mini biografías, porque es increíble, es muy triste, pero, y me alegra la oportunidad de decir esto, las personas que se fueron de Cuba, casi ninguna están, sobre todo de las generaciones mayores, casi ninguna está en el internet. O sea, por ejemplo, yo estaba buscando en este momento a Porfirio Pendaz, que fue un hombre, que fue un político en Cuba, que fue un hombre importante. No hay nada sobre él. Él ha escrito a la hija para que me mande información sobre él. Muchas personas que he estado buscando, claro, están los presidentes, está Lecuona, está Luis Carbonell, pero entonces hay otras personas que se quedaron en Cuba y tú vas a la enciclopedia cubana, EcuRed, enciclopedia cubana en la red, y ahí sí están sus biografías. Pero de los cubanos que se fueron, no. Y si no tienen un hijo, un familiar, un admirador que los ponga en Wikipedia, pues no están. Y ese es un vacío que viene. Mira, Jorge, te voy a encargar que tú busques cómo haya un grupo de estudiantes que hagan el proyecto de poner las biografías de cubanos que han fallecido en el exilio en Wikipedia. Porque yo me he dado cuenta que hay muchos que no están. Y claro, Cuba tampoco los pone algunos que tuvieron importancia y algunos los trata mal y dice barbaridades de ellos, pero bueno, está la fecha de nacimiento, los cargos que ocuparon, si se han muerto, si se fueron, por lo menos están, aunque los traten mal y los insulten o que sea, están. Pero hay muchos que no están, he pasado unos apuros. Increíble. Un hombre, por ejemplo, como Néstor Carbonell en Descaín, que fue presidente de la Cámara de Representantes. Y no está. Escribir a su hijo, y su hijito, un hombre mayor que yo de edad, y Humberto Cortina, y muy importante además. Lo que pasa es que como lo conocí de pequeño, le he tenido que escribir a Nestico para que me mande una biografía de su padre, porque no está. Y como eso, muchísimos cubanos prestigiosos, importantes. Hay que hacer esa labor. Se las encargo a los académicos que no están jubilados. Ya tienes algunos voluntarios aquí, así que vamos a hacer un par de preguntitas más. ¿Alguien quiere saber si el personaje de María Duquesne está basado en alguien que tú conoces o es completamente de invención? Bueno, no está basado en nadie que yo conozco, pero yo confieso que muchas veces cuando que tiene algunas partes de la realidad porque, de mis hijas o quizás más de mi hija mayor, porque, por ejemplo, o de las dos en realidad, porque tienen un hijo estudiando en Gainesville, mis dos nietos mayores estudiaron en Gainesville, así que esa parte, pues, también hay un pasaje en esta de que el hijo va a la China y eso está basado en un viaje que hizo uno de mis nietos a la China. O sea, que hay cosas que uno toma de la realidad, ¿no? Pero bueno, mi hija mayor es maestra, la menor trabaja en una oficina de abogado. Lo que se inspira de ellas es esa generación que es bicultural y que yo la encuentro que son tan eficientes. Debe ser que me estoy poniendo vieja ya, ¿no? Y que están biculturales, porque tienen los valores de familia, pero tienen el know-how americano. Y nada, pues es un homenaje a ellas, pero no está basado en nadie. Yo no conozco yo no conozco ninguna detective. Yo creo que tú tienes un poco de detective dentro de ti. Puede ser. Me gustan mucho los episodios de Netflix de detectives, me encantan. Los ingleses son muy buenos y los italianos también. Como ahora no puedo viajar, en parte por la pandemia, en parte por la edad y en parte porque me fracturé el fémur y ando con un bastón, pues viajo por Netflix y entonces pues vi una serie italiana en Trieste, una ciudad preciosa, y ahora estoy viendo una inglesa, entonces así voy a Londres, voy a Italia, voy a España. Qué fantástico. Manera nueva de viajar. Uva, ¿y qué sería tu deseo con este libro? ¿Qué cosa es lo que tú quieres que las personas tomen de este libro? ¿Con este libro? Bueno, lo que yo más deseo es que lo pasen bien,
les guste, que les entretenga, que se escapen de la realidad, que cuando dejen de leerlo, si lo leen por las noches, y claro, ya tienen sueño y están esperando acostarse otra vez mañana para cogerlo otra vez y ver qué va a pasar, que cuando terminen cada capítulo, que yo trato cada capítulo, que haya como una especie de sorpresita, ay, lo tengo que dejar, pero ¿qué irá a pasar ahora? Que lo lean con un poquito de ansiedad, que les entretenga, y bueno, y que María Duquesne se quede con ellos. Si no han leído la primera, pues entonces ya, pues tengo que leer la primera. Y si han leído la primera, ya, pues no puedo dejar de leer la segunda. Y que algunos me pregunten, ¿cuándo vas a escribir la tercera? Porque el final es un poco un teaser, como que va a haber una tercera. Y bueno, tengo que terminar las memorias, terminar la próxima novela y entonces puede que haya una tercera, lo confieso, no lo esperan inmediatamente, porque tengo 2 libros serios que sacar antes. No es que no sea seria esta novela, lo es lo que se dice aquí un easy read, ¿no? También los libros... A page turner. Sí, los libros también tienen la obligación, digamos, de entretener, de hacer escaparse. Y este es un momento muy importante para que todos nos escapemos de la realidad tan difícil que vivimos. Bueno, o sea, quiero que los acompañe en la pandemia y que les dé unas horas de placer, de lectura, de escape, de diversión, de suspenso. Que mira, este libro está bien. Se lo voy a prestar a alguien, se lo voy a recomendar. Con eso les recuerdo a todos los que están viendo nuestra transmisión que pueden comprar el libro en Books and Books. Solo tienen que llamar, ordenarlo, se lo podemos reservar y pueden pasar a recogerlo si están en Miami. Y si no, se lo mandamos por correo inmediatamente. Así que por favor... yo creo que les va a gustar. Yo creo que sí. Yo estoy segura que sí. Así que les agradezco mucho. Perdón, me da mucha pena con Jorge que hayas tenido que quedarte tan callado, pero por lo menos nos has podido escuchar todo lo que dijo Uva. Yo no puedo leer todas esas cosas porque me quedan un poco lejos, pero y porque no podía leer y hablar y escuchar al mismo tiempo. No todo el mundo mandándote que puede hacer felicitaciones y agradeciéndote que estés aquí y que sigas escribiendo. Pero bueno, les agradezco a todos los que me han acompañado y a ustedes dos que me lo han hecho fácil. Yo estaba un poquito asustada de no estar viendo los rostros de los demás. Y como dicen, you're a natural, Uva. You're a natural. Gracias, no tienes que tener miedo de nada, eres muy natural. Y les agradezco mucho a todos que hayan sido parte de esta presentación. Y Jorge, bueno, la próxima hay que descifrar qué cosa es lo que pasó con el audio, porque hemos hecho otras presentaciones y no has tenido problemas ninguno. Pero bueno, así es la vida. Bueno, a todos los que están viéndonos, les agradezco mucho que hayan venido aquí a nuestro espacio virtual de Books and Books. Por favor, cuídense mucho. Espero que pueda ser en persona muy pronto. Bueno, si no muy pronto, por lo menos en el otoño esperamos. Así que 1.000.000 de gracias, Uva. Felicidades, que estés bien. Te mando un beso, un abrazo. Soy sobreviviente de COVID. Yo lo sé. Y me parece increíble. Tienes una, no sé, un ángel, vamos a decir. Sí. Muy especial. Gracias. Que siga contigo. Bueno, cuídense mucho. Bye.